Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tu palabra ilumina, instruye a los inexpertos. Jadeo con la boca abierta, anhelando tus mandatos. Vuélvete a mí con piedad, como haces con quienes te aman. Salmo 119, versículos 129 al 132. Mes de la Biblia, día 19. Tema: versiones y traducciones de la Biblia. Se le llama versión de la Biblia a aquellas traducciones antiguas que sirvieron o sirven como testigos para el estudio crítico de la Biblia. Al ser tan antiguas, pues va ayudando a corroborar, a comparar los textos sagrados de los manuscritos. Las traducciones de la Biblia se le llama así a aquellas que son o aquellas ediciones más actuales, más modernas en las diferentes lenguas, que de alguna manera también han sido traducidas de los idiomas originales, pero estas son recientes. ¿Cuáles son las versiones más reconocidas, las antiguas? Primero, la versión de los 70 o la Septuaginta o Biblia Alejandrina. Es la principal versión griega de la antigüedad. Se desarrolló, se realizó por el siglo III antes de Cristo por los judíos que habitaban en Palestina. El nombre de los 70 se refiere a una tradición judía que habla de 70 o 72 sabios que fueron los traductores de la Biblia del hebreo al griego. Y fue una Biblia muy importante o una versión muy importante porque se utilizaba en la lectura de las sinagogas en la diáspora, las comunidades judías de Palestina, y también de alguna manera base para la predicación a los paganos. Para nosotros, el valor también de la Septuaginta o la Biblia de los 70 es que fue utilizada ampliamente por la iglesia primitiva. 7 de cada 10 citas del Nuevo Testamento en relación al Antiguo son tomadas literalmente de los 70. Los autores del Nuevo Testamento citan constantemente el Antiguo Testamento, pues 10, de las 10 citas o de 10 citas, 7 son tomadas literalmente de la Biblia de los 70. El autor de la carta a los Hebreos, el Evangelio de Lucas, son los que más utilizaron esta Biblia de los 70. Y también, pues, ayudó a que algunas versiones antiguas tradujeran directamente de esta Biblia de los 70. Hay otras Biblias griegas, otras versiones griegas, como la de Áquila, la de Símaco, la de Teodosion, es decir, de las más conocidas también versiones del griego, pero la más importante, pues la Biblia de los 70. Versiones latinas. Está primero la ítalo antigua o antigua ítala o vetus latina, significa la latina antigua. Esa se tradujo directamente de la versión de los 70 y de los originales griegos para el Nuevo Testamento y también de la sabiduría segunda de Macabeos y Eclesiástico. Y luego surgió la Biblia Vulgata, hecha por San Jerónimo bajo el mandato del
del Papa Dámaso en el siglo IV. La importancia de la Vulgata es que se hizo no de la Biblia de los 70, sino del original griego, de hebreo para el Antiguo Testamento. Y luego también que se hizo con la intención de hacerla popular y de que sirviera para divulgar la palabra de Dios por parte de la Iglesia Católica. Y sirvió por más de 1500 años en la vida de la Iglesia. Posteriormente se ha hecho ya en la actualidad, en 1979, aprobada por el Papa Juan Pablo II, una nueva versión de la Vulgata que se llama Neo Vulgata, con la intención de que sirva todavía para siempre estar cotejando las traducciones actuales. Pero la Neo Vulgata es de alguna manera la misma de San Jerónimo, la Vulgata. Y hay otras versiones, por ejemplo, versiones siriacas, el Diatésaron de Tasiano, hay una llamada Vetus Siria o Siríaca Antigua, también una Biblia Peshita, la más confrontada también por los traductores actuales. Hay versiones coptas, hay otras versiones góticas, armenia, georgiana, etíope, eslavo antigua, árabe antigua, es decir, hay varias versiones. Pero de esas antiguas, la más conocida y más importante al griego es la de los 70, al latín, pues la de San Jerónimo o la Biblia Vulgata. Las traducciones, estas son ya de la época moderna. A partir de la Reforma se han hecho ya algunas traducciones a las lenguas de todos los pueblos. A esta ya se les llama traducciones. Traducciones al español. Primero, hubo por parte de la Iglesia Católica algunas traducciones antiguas al español, pero no directamente de los idiomas originales, sino de la de los 70 o de la de San Jerónimo, la Vulgata. Ahora, a partir de los textos o lenguas originales, hebreo, arameo y griego, la primera Biblia que se tradujo al español es la que hoy conocemos como Reina Valera, una traducción protestante. Antiguamente se le llamaba la Biblia del Oso, es de 1569. Casiodoro de Reina tradujo y editó esa Biblia con el título de la Biblia del Oso, la primera traducción completa, antiguamente. La iglesia había hecho otras traducciones, pero por partes, pero Biblia completa es la primera hecha de los originales al español. Se le llamaba del oso porque en la portada tenía la figura de un oso saboreando miel, de alguna manera en representación de cómo se saborea, se gusta la palabra de Dios. Posteriormente, esa Biblia de Casiodoro de Reina es revisada por Cipriano de Valera en 1602 y surge una segunda edición, ya ahora sí conocida como Reina Valera por estos dos personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La primera Biblia al español, traducida de los originales. Y luego, por parte de la Iglesia Católica, fue en 1944 cuando se hace la primera Biblia traducida de los originales al español, la Nácar Colunga, 1944. Entonces, primera traducción completa de la Biblia
por parte de la Iglesia Católica a partir de las lenguas originales, marcando una nueva etapa muy importante para la Iglesia Católica en el acercamiento a la palabra de Dios. Esta nácar colunga es muy recomendable, se considera de gran limpieza, claridad, pureza en el estilo. Está disponible actualmente todavía en la mayoría de las librerías católicas que distribuyen materiales bíblicos. Tenemos después la Bover Cantera de 1974, una traducción mucho más elaborada, con criterios literarios que explican toda la forma de la traducción. Se quiere buscar en ella lo máximo de fidelidad, casi como una traducción literal, pero que sea clara para aquellos de habla hispana. Es decir, tratar de respetar la intención del autor, la lengua original, pero también la comprensión del autor y la lengua actual para nosotros, el castellano. Es una Biblia de estudio, Bover Cantera. Actualmente, en 1975, se realizó una revisión y se llama Cantera Iglesias. Entonces, lo más recomendable es que busquemos ya la actualizada, que sería la Cantera Iglesias, una Biblia de estudio. La Biblia de Straubinger es la primera versión católica americana, es decir, hecha en América. Estas otras son hechas en España. Ahora, en América, ciertamente el autor radicaba en Argentina, pero es de lengua alemana, pero ya hecha en América. No excluye notas de crítica científica o técnica, pero le interesa mucho más comentarios prácticos para la vida cristiana. Y pues se considera una Biblia de grande valor, especialmente en aquello que se refiere al conocimiento de la doctrina católica. De 1960 en adelante tenemos de gran importancia la Biblia de Jerusalén. La primera edición fue de 1967, la primera versión o la primera edición al español. La traducción original se hizo en francés por el Colegio Bíblico de Jerusalén y ha tenido una grande difusión y aceptación. Posteriormente se hizo en el 67, en 1967, la Biblia de Jerusalén al español, traducida de las lenguas originales, con crítica textual, con interpretación original, de alguna manera tomados también de los comentarios de la Biblia que se había hecho al francés. Es una Biblia con muchas notas de traducción y se le considera de las más importantes para los especialistas, para los estudiosos. Posteriormente, en el 1972, se edita la Biblia latinoamericana, una Biblia popular con un vocabulario al alcance de todos y adaptado de alguna manera pues a la realidad latinoamericana. Incluso los comentarios de traducción y las notas siempre van en esa línea de adaptación a la comprensión de la Biblia en Latinoamérica. Es una de las más difundidas popularmente. Hay también la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Es una traducción realizada por las Sociedades Bíblicas Unidas, es decir, una asociación donde hay evangélicos y hay católicos. Han querido hacer esa traducción de alguna manera para que sirva a todas las iglesias cristianas. Y se han hecho dos ediciones, una con deuterocanónicos para la Iglesia Católica y una sin
deuterocanónicos para las iglesias protestantes. Aquí la dificultad es la confusión que a veces puede haber al utilizar una Biblia Dios habla hoy, aunque tenga deuterocanónicos, fácilmente cualquier persona puede utilizar otra que no tenga deuterocanónicos. Puede darse alguna confusión ahí. En 1975 se edita la Nueva Biblia Española, una traducción que aplica de modo sistemático los principios de las traducciones modernas o la moderna lingüística, el nuevo estilo, marcando de alguna manera también un crecimiento en las traducciones, que ya no se trata de ir traduciendo literalmente palabra por palabra, sino más bien el sentido. Se le conoce a esto como una traducción dinámica. Tratar de traducir el significado, el sentido, cuando no tenemos en la lengua a la que se traduce alguna palabra adecuada. Entonces, de una expresión moderna literaria muy grande, bella poéticamente y también de alguna manera conservando siempre esa fidelidad. Surgió también en 1978 la Sagrada Biblia, editada por Paulinas, editorial Paulina. Es una traducción realizada por el padre Agustín Magaña de la diócesis de Zamora. La intención pues es ayudar también al católico a presentar al pueblo de Dios pues un texto que pueda ser fácil, claro, preciso. La dificultad es que por más experto que sea un estudioso, pues la Biblia es tan amplia y siempre se le quedan algunos aspectos. Es una sola persona que se encarga de la traducción, pues siempre hay alguna complicación. Se edita en 1992 en España la Biblia, así con ese título, la Biblia, editada por la Casa de la Biblia en España, bajo la dirección de Santiago Guijarro y Miguel Salvador, muy reconocidos biblistas en España, y un equipo amplio de personas que le colaboran a ellos. Una traducción revisada con amplias introducciones y notas, muy oportunas, muy explicativas. Y para América, esta llamada la Biblia en España, acá surge la edición de Biblia de América. Así la tenemos nosotros, editada en 1994, Biblia de América. Luego surge la Biblia del Peregrino en 1993, dirigida por Luis Alonso Shekel. Presenta una revisión de aquella traducción de la Nueva Biblia Española, también especialmente para el estudio. Esta Biblia del Peregrino es también de las más recomendables para el estudio. Surge después la Sagrada Biblia o Biblia de Navarra. La Biblia de Navarra es un extraordinario esfuerzo para brindar una versión con una cuidada traducción, pero pues también hay una notable colección de notas explicativas. Esta Sagrada Biblia o Biblia de Navarra es considerada por muchos biblistas como de las mejores versiones al castellano, en el sentido de que se disfruta, se lee con facilidad y es muy agradable su lectura. Y luego, actualmente, hace apenas unos 2, 3 años, ha surgido la Biblia de la Iglesia en América, VIA, Biblia de la Iglesia en América. Es una nueva traducción de la Biblia dirigida a todos los hispanohablantes de América. Es un proyecto del CELAM. Busca facilitar pastoral
pues el acceso a la palabra de Dios a todas las conferencias episcopales de América Latina y del Caribe, con una traducción actualizada, hecha por especialistas latinoamericanos, dirigida por el padre Carlos Junco Garza, en colaboración de varios especialistas de toda América Latina. Quiere de alguna manera, pues, representarnos los avances más importantes de la ciencia bíblica, pero al mismo tiempo un lenguaje accesible a todo el pueblo. Y también hay la pretensión de que pudiera servir ese texto como base para la liturgia. Habría que hacer ese diálogo entre especialistas en la Biblia y también los del culto divino. Pues tenemos estas Biblias, pues las más conocidas. ¿Cuáles serían las Biblias más recomendables para un católico? Pues si un católico puede tener acceso, consígase primero la Biblia Nácar Colunga, la primera Biblia católica de los originales al español, muy recomendable. Consígase también la Biblia o Biblia de América, muy agradable como para la lectura personal. Si usted quiere leer así personalmente, la Biblia de América o la Biblia de Navarra la disfruta en su lectura porque tiene un lenguaje muy poético. Eh, la Biblia de nuestro la Biblia de nuestro pueblo es una versión de la Biblia del peregrino, pero adaptada a América Latina. Y ya es una versión popular, de las más recomendables por mi parte. Tiene muchas notas muy interesantes y la lectura también es muy agradable. Entonces, la Biblia de nuestro pueblo también, una de las más recomendables para la pastoral, para su lectura, para su catequesis. Y luego, la Biblia de la Iglesia en América, esta que acaba de salir hace 2, 3 años, también es muy recomendable. Tiene muy interesantes introducciones a todas las partes o los grupos de libros y a cada libro también, introduciendo los aspectos literarios, los aspectos teológicos y también pues la actualización. Es importante el ambiente también que nos va presentando social de las comunidades. Entonces, estas Biblias pues son muy recomendables. Si usted quiere para estudio, la Biblia Bover Cantera o la actualizada Cantera Iglesias, pues consígala. Luego también consígase la Biblia del Peregrino, otra Biblia de estudio, y que no le falte la Biblia de Jerusalén. De las Biblias de estudio, pues la de Jerusalén es la más recomendable. Queridos hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.